Estamos, bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Vamos a retomar la temática que estábamos viendo el último día. Y hoy vamos a responder a la pregunta que hizo Noé, que dijimos que había quedado en el tintero. No sé si te recordás, Noé. Sí. Vale, hoy vamos a responder esa pregunta. Bueno, Noé hizo una pregunta y me recuerdo que esa pregunta que había dicho era si era el Estado el único que vulneraba, ¿verdad? Los derechos de las personas. El Estado es el que más viola los derechos. Eso fue en lo que nos quedamos. Hoy es el día en que se va a tocar esa temática. Y no van a quedar dudas. Bueno, vamos entonces. El último día vimos qué artículo. Bueno, primero, el último día vimos unos pocos artículos. Cuando vimos esos pocos artículos, vimos que el amparo tiene dos funciones. Pregunto, ¿cuáles son esas dos funciones? Preventiva y restitutiva, Lic. Preventiva, restitutiva o restauradora, ¿verdad? Es lo mismo. Dijimos que el amparo busca la restitución o la prevención de la violación de los derechos. Derechos que están contenidos ¿dónde? La Constitución. ¿Solo? Y en las demás leyes, Lic. ¿Solo? Tratados ratificados. Convenios. Y los tratados. Convenios internacionales ratificados por Guatemala. Ya dijimos que ese chip de que solo en la Constitución, ese lo desechamos. Ya sabemos que cualquier derecho que esté contenido en la Constitución o en cualquier ley o en cualquier convenio o tratado internacional ratificado por Guatemala, puede buscarse la prevención, la restitución o restauración por medio del amparo. Y es así también como llegamos al artículo 5, que fue donde nos quedamos. Si no estoy mal, ¿nos quedamos en el 5? Sí, licenciado, principios procesales. Principios procesales. Cuando hablamos de principios procesales, ¿qué quiere decir? Que estos principios se aplican en la tramitación, en el diligenciamiento del amparo. ¿Quién debe cumplir esos principios procesales? Pues obviamente los debe cumplir el Tribunal de Amparo que va a tramitar el amparo, pero también no los puede obviar quienes intervienen en el amparo. En el amparo van a haber 3 tipos de sujetos. ¿Cuáles son esos 3 tipos de sujetos? Va a haber sujeto pasivo, va a haber sujeto activo y pueden haber terceros
interesados. Cada uno de ellos tiene que tener una legitimación para poder ser parte del proceso de amparo. Es decir, continuamos con aquello que decíamos, que no se admiten, ¿qué? Chutes. Chutes, no se admiten invitados. Solo pueden intervenir personas que tengan un interés directo y que puedan estar debidamente legitimados. Y estar debidamente legitimados quiere decir poder intervenir dentro del proceso. El amparo es un proceso, solo que ya es a otro nivel, ¿verdad? Ya venimos de un procedimiento que se tramitó en la vía administrativa, puede ser que hayamos pasado por la vía judicial y que ahorita ya estamos, como quien dice, en grandes ligas. Bueno, hablamos también de que había un artículo constitucional que es clave al hablar del amparo. Pregunto, ¿cuál es ese artículo? ¿265, Lick? 265 ¿de qué, Glency? De la Constitución. 265. ¿Qué regula el 265, Glency? Ahí se le dio, Lick, lo estoy buscando. El título. La procedencia del Amparo. amparo. Glency, Sí, Lick. ¿cuál es la procedencia del amparo, Glency? Encienda la cámara, Glency. Como que ahora más chiviados están. Miren, ya casi vamos a terminar el curso. Y entre más tienen que estar más desenvueltos. Como que más tímidos están. No, hombre. Que hemos evolucionado. Vamos hacia adelante. Si usted tenía miedo de hablar ahorita, cuando sea abogado, tiene que ser. ¿Quién lo va a detener? Imparable. Bueno, ¿cuál es la procedencia, Glency? Según el artículo 275 de la Constitución. Ah, ok. Dice, con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. Vaya, ahí están las funciones del amparo, ¿verdad? Las dos. Preventivo cuando solo es riesgo o amenaza. Y busca la restauración cuando ya hubiere ocurrido la vulneración o la violación al derecho. Más claro, ni el agua, ¿verdad? Del manantial, por supuesto, ¿verdad? No del río de las vacas. Bueno. Ese es que, ¿cómo menciona ahí cómo se llama ese artículo? ¿Cómo está nominado? Procedencia del amparo, Lick. Ese lo vimos. Ahora vamos, después nos fuimos a la ley de amparo. ¿Cuántos temas desarrolla la ley de amparo? 3, Lick. 3 temas, así es. 3. ¿Cuáles son estos 3 temas, Maite? Es el amparo, exhibición personal y la constitucionalidad. Efectivamente. ¿En qué año fue creada la Constitución? ¿1985? ¿En qué año fue creada la ley de amparo?
86. 1986. ¿Ya? No es como aquella pregunta, ¿cuál fue primero, el huevo o la gallina, verdad? No, aquí tenemos claro que primero fue la Constitución y después fue la Ley de Amparo. Esto lo estoy remarcando porque más adelante se van a dar cuenta que por qué era necesario remarcarlo. Bueno, hablamos también, al hablar del objeto de la ley, ¿a qué nos referimos? Pregunto, ¿a qué nos referimos? A desarrollar las garantías, licenciado, de la ley. ¿Qué más? Y defensa del orden constitucional y de los derechos inherentes a la persona protegidos por la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes y los convenios internacionales ratificados por Guatemala. Ahí estamos. Ese es el objeto de la ley. No lo vayan a confundir con el objeto del amparo. De una vez se lo digo. Son cuestiones totalmente diferentes. Vale. El artículo 2, ¿a qué se refiere? Pregunto. La interpretación extensiva de la ley. La interpretación extensiva. Ahorita les digo, ese artículo 2, no lo olviden porque en esta misma clase lo vamos a traer a la vista varias veces. Interpretación extensiva de la ley. ¿Qué procura la ley? La ley de amparo. ¿Qué es lo que debe procurar? La protección de los derechos humanos y el funcionamiento eficaz de las garantías y defensas del orden constitucional. Ahí estamos. ¿Derechos como cuáles? La salud. Derecho de defensa. La salud, derecho de defensa, debido proceso, libre locomoción, libertad de industria y comercio, derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho a la igualdad y un sinfín de derechos. ¿Estamos? Y un sinfín de derechos. Bueno. Licenciado, buenas noches. Una pregunta. Con relación a todos estos acontecimientos que hay bloqueos, se podría... Ahorita lo vamos a platicar. va. Ahorita Gracias. lo vamos a platicar. Por ejemplo, ahorita con estos acontecimientos. Ustedes saben que ahorita en esta situación que estamos viviendo en Guatemala, se han interpuesto una gran cantidad de amparos. Obviamente quien los interpone tiene que tener una legitimación activa. Y obviamente se deben interponer contra alguien que también tenga una legitimación pasiva. Legitimación activa promueve el amparo. Legitimación pasiva es en contra de esta autoridad que se interpone el amparo. Obviamente, todos deben tener su legitimación
activa o pasiva, y deben acreditar su representación. ¿Estamos? Deben acreditar su representación. Hablamos entonces, esa es la interpretación extensiva. Procurar. Verbo rector, procurar. ¿Qué? La adecuada protección de los derechos humanos y el funcionamiento eficaz. ¿Por qué decimos funcionamiento eficaz? Porque a las personas se les deben otorgar sus derechos cuando realmente, ¿qué? Necesita que se le otorgue. ¿De qué sirve que se le resuelva a una persona que se siente vulnerada en su derecho a la salud si cuando le resuelven ya murió? Ya no solo es el derecho a la salud, sino que perdió un sagrado derecho como lo es el derecho a ¿qué? A la vida. El derecho a la vida. Ahí Magalí me está presumiendo la cabellera. Como yo no tengo, diría alguien, ¿verdad? Bueno, derecho a la vida. No, licenciado. Son mentiras, hombre. Es broma. Derecho a la vida. Bueno, y un sinfín de derechos, pero se deben otorgar y proteger a la persona cuando realmente se necesita. Ya hablamos de la supremacía de la Constitución. Eso ya lo mencionamos. Incluso en introducción al derecho les dije que esto ya tenía que tener claro. Que solo excepcionalmente y en materia de derechos humanos deben prevalecer los convenios o tratados internacionales. Después de eso, la Constitución. ¿Estamos? Eso ya no merece mayor explicación. Adelante, Eduardo. Licenciado, disculpe, la forma extensiva, ¿a qué se refiere en sí ya? Ahorita lo vas a comprender. Ahorita lo vas a comprender. Porque vamos a venir varias veces a ese artículo. La forma extensiva, te voy a adelantar algo para que no comas ansias. La forma extensiva, ¿qué quiere decir? Que el amparo no solo se puede promover por los casos que están regulados aquí en la ley, sino que esto va dirigido a cualquier situación que implique riesgo, amenaza sobre un derecho. Por eso es que no debe interpretarse en forma restrictiva, sino que en forma extensiva, porque aquí vamos a encontrar. ¿Estamos? Bueno. Derecho de defensa. En el artículo 4 encontramos el derecho de defensa. El derecho de defensa, ¿dónde lo encontramos en la Constitución? ¿En qué artículo? Artículo 12. Artículo 12. Pero también dijimos que ahí había otro artículo. Y, perdón, otro derecho. En ese artículo había otro derecho. ¿Y era el derecho de qué? Del debido proceso, el cual también encontramos en la Constitución en el artículo 12. ¿Ya hicieron ustedes la relación de esos artículos? Y nos quedamos en los principios procesales para la aplicación de esta ley. Aquí fue donde nos quedamos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Hicimos una pequeña retroalimentación para aquellos que no estuvieron. Y créanmelo, es importante estar. Porque no es lo mismo escuchar la clase, participar en la clase, que simplemente uno tomar notas de alguien que estuvo en la clase. La información ya no llega igual.
Bueno, pues. Todos los días y horas son hábiles. ¿Quién me lee ese artículo 5? Voluntarios. Magalí, por favor. Sí, licenciado. Artículo 5, principios procesales para la aplicación de la ley. En cualquier proceso relativos a la justicia constitucional, rigen los siguientes principios. Todos los días y horas son hábiles. Las actuaciones serán en papel simple, salvo lo que sobre reposición del mismo se resuelva en definitiva. Toda notificación deberá hacerse a más tardar al día siguiente de la fecha de la respectiva resolución, salvo el término de distancia. Los tribunales deberán tramitarlos y resolverlos con prioridad a los demás asuntos. Artículo 5. Vaya. Cuando hablamos de que todos los días y horas son hábiles, quiere decir que ahí no hay asueto, feriados, permisos especiales, cuentan. Igual es en el derecho colectivo, cuenta. Bueno, vamos. Las actuaciones serán en papel simple, porque antes los procesos se tramitaban incluso en hojas de papel español. No sé si ustedes se recordarán. Antes el papel español se usaba para todo y era máquina, ¿verdad? Ahora papel simple es para todo. No merece mayor explicación. Toda notificación deberá hacerse a más tardar el día siguiente. ¿Para quién es esa recomendación? Para el notificador del tribunal. Y es más, aquí voy a hacer una crítica. Van a decir, este licenciado tan criticón. No, yo hago críticas constructivas y lógicas, jurídicas, por supuesto. Aquí en el siguiente inciso menciona, los tribunales deberán tramitar los asuntos y resolverlos con prioridad a los demás asuntos. Esto va dirigido especialmente para aquellos tribunales que normalmente esos tribunales conocen asuntos de orden común, pero que extraordinariamente conocen amparos. Entonces, ¿qué debe pasar? Si están resolviendo asuntos de orden común, cuando se interpone un amparo, ellos deben dejar de conocer esos asuntos de orden común y enfocarse ¿a qué? A conocer el amparo. A eso se refiere. Y ahí va la crítica. Yo pienso que ese inciso lo deberían de haber colocado para ir en orden, ¿verdad? Porque aquí habla de notificación. ¿Qué es primero, la notificación o la resolución? La resolución. Yo pienso que el orden se debería haber cambiado en la redacción. Bueno, ahí estamos. No merece mayor explicación ese artículo, pero es de cajón. ¿Qué quiere decir? Que ustedes se lo deben aprender. No podemos decir este artículo solo lo voy a, como licenciado, solo dijo que habían algunos incisos que no tenían mayor relevancia. No lo vamos a aprender. Por supuesto, cuando yo les indico que es de cajón, es porque no lo debemos llevar consigo. Bueno, hay aquí en el artículo 6 un principio que ustedes ya conocen y que obviamente ya lo vimos. Ya lo vimos tanto en el procedimiento administrativo como lo vimos en la vía judicial. Y este principio no es más que aquel principio que establece que únicamente debe presentarse ¿qué? La solicitud.
¿Ya? Que solo es rogado, ¿qué? La iniciación del trámite. Y que posteriormente será el tribunal, en este caso Tribunal de Amparo, quien conozca ordinariamente o extraordinariamente el amparo, el que debe impulsar el desarrollo del proceso. No merece mayor explicación porque esto ya lo vimos en la vía administrativa y en la vía judicial. Aquí en el artículo 7 vamos a encontrar un principio. Pregunto, ¿qué principio? Que ya lo vimos también. Supletoriedad. Principio de la Supletoriedad. Ustedes saben que la supletoriedad únicamente se puede aplicar si la ley lo permite. Porque si la ley no lo permite, solo opera el principio de especialidad. ¿Ya? Solo opera el principio de especialidad. Pero si la ley especial nos permite, vamos a ir a aplicar el Código Procesal Civil, vamos a ir a aplicar esa ley que fue creada para suplir todas las deficiencias de las demás leyes en relación a procedimiento. ¿A qué ley me estoy refiriendo? ¿A qué ley me estoy refiriendo? ¿Cuál es la ley que va a suplir todas las deficiencias de procedimiento? El organismo judicial. ¿Sí? La ley del organismo judicial. Obviamente, aquí menciona se aplicarán supletoriamente las leyes comunes interpretadas en congruencia ¿con qué? Con el espíritu de la Constitución. Con el espíritu de la Constitución. No pueden ser contrarias a la Constitución. Eso ya es de cajón. Y después nos vamos a qué artículo? Al 8. ¿El artículo 8 a qué se refiere? Al objeto del amparo. Aquí vamos a hacer una pausa. Y le van a encontrar la razón lógica, jurídica, por supuesto, de un análisis que vamos a hacer. ¿Quién me apoya con el artículo 8? ¿Ya colaboró una dama, ahora un caballero? ¿Lo puedo leer yo, Lick? Buenas noches. Por favor, Edgar, adelante. Dice título 2, amparo, capítulo 1, procedencia. El artículo 8 en su epígrafe dice objeto del amparo. El amparo ¿Cómo se protege a llama las ahí? ¿Cómo personas. se llama ese título? ¿Cómo se llama ese artículo? Objeto del amparo. Objeto del amparo. No objeto de la ley, ¿verdad? El objeto de la ley, ¿dónde lo encontramos? En el En el artículo 1. Vale, ahorita estamos hablando objeto del amparo, ahí estamos. El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. ¿Sigo, Lick? Sí. Dice, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Ahí estamos. Ahora, ¿otro voluntario? ¿O una dama, otra dama voluntaria? Todavía nos vamos a quedar ahí, Edgar, porque todavía no lo hemos terminado. Pero necesito hacer un análisis comparativo con otro artículo. ¿Una dama voluntaria?
Yoli. Ahí se recuerda que vamos evolucionando, no vamos para atrás. Entonces, estas cámaras, enciéndanlas. Adelante, adelante, Maite. Dígame el artículo 265 de la Constitución. 265 de la Constitución. Capítulo 2, amparo, artículo 265, procedencia del amparo. Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Vaya. ¿Ya se dieron cuenta? Si esos dos artículos son parecidos o son iguales. Revísenlos. Son iguales, licenciado. Iguales. Son iguales. Es como que lo hayan copiado de la Constitución y lo Literal. pegaron, ¿dónde? En la ley de amparo. Lo único que ya tiene un nombre, ¿cómo es en la Constitución, Maite? Procedencia del amparo. Y aquí, ¿cómo es, Meili? ¿Cómo, licenciado? Disculpe. ¿Cómo es en la ley de amparo? ¿Cómo se llama ese artículo? Objeto del amparo. Objeto del amparo. Y allá procedencia del amparo. ¿Ya se dieron cuenta que es idéntico? ¿Ya Sí. verificaron eso? Sí, así es igual. Es igual. Entonces hagan la respectiva relación. En las dos leyes, por supuesto, ¿verdad? Magalí. Vamos entonces a ver el... Ah, no, no era Magalí, sino que era Edgar, el que lo estaba viendo. Edgar. Sí, le- Edgar. Vuelva a leer Sí, le- otra vez el artículo, el 8. Ahora vamos despacio. ok. Dice título 2, amparo, capítulo 1, procedencia. Artículo 8, objeto del amparo. El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. ¿Encontramos las Sí, dos funciones ahí del amparo? Sí. Ahí están las dos funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Sería la el fin preventiva, preventivo y el restaurador, ¿no, licenciado? Fin Restaurador o restaurador. restitutivo, ¿verdad? ¿Ya? Ahí estamos. Restaurador cuando ya hubiera ocurrido la vulneración. Preventivo cuando solo existe un riesgo o una amenaza. Eso ya lo tenemos claro también. Bueno, ahora vamos al 9 y el 9 se refiere a ¿qué? Sujeto pasivo. ¿Qué le dije? ¿Qué les comenté antes de hablar del sujeto pasivo, antes de llegar a ese artículo? Que el sujeto pasivo era ¿quién? El afectado, licenciado, o el agraviado en este caso. No.
al El que se agraviado refiere el poder el público. agraviado no es el sujeto pasivo. El poder Sujeto público. activo, dijo licenciado. El que promueve el amparo es el sujeto activo. Es Y cierto, Lick, perdón, me había y equivocado. contra quien se promueve el amparo es el sujeto pasivo. Como quien dice que el sujeto pasivo es el que recibe la acción, ¿verdad? Obviamente este es el que le vulneró. Este es el agresor, el que vulneró el derecho constitucional o el derecho contenido en las leyes o en convenios o tratados internacionales. Y ahorita vamos a responder a aquella pregunta que se quedó en el tintero, Noé. Y entonces léete ese artículo, Noé, el que viene, del sujeto pasivo. Muy bien, sería Podrá solicitarse amparo contra podrá solicitarse amparo contra el poder público, ¿quién ejerce el poder incluyendo público? el Estado. El Estado. Como quien dice ahí, no nos da margen a dudar nada. Pero después tambaleamos un poco. Sigue leyendo. Incluyendo entidades descentralizadas o autónomas, pero iguales de parte del Estado. Sí, Las, no, pero sigue leyendo. las sostenidas con fondos Pues del ahorita Estado. seguir leyendo y después vamos a ver el análisis. Va. Bueno, lo voy a leer desde el principio. Dice, artículo 9, sujetos pasivos del amparo. Podrá solicitarse amparo contra el poder público, incluyendo entidades descentralizadas o autónomas, las sostenidas con fondos del Estado creadas por ley o concesión, o las que actúen por delegación de los órganos del Estado en virtud de contrato, concesión o conforme a otro régimen semejante. Asimismo, Pausa. pausa. Ahí no hay pierde. Seguimos diciendo que es el Estado, ¿verdad? Ahora léete ese otro párrafo. Muy bien. Dice, asimismo, podrá solicitarse contra entidades a las que debe ingresarse por mandato legal y otras reconocidas por ley, tales como partidos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas y otras semejantes. El amparo procederá contra las... Pausa, Noé, te está yendo. Pregunto, Noé. Los partidos políticos, las asociaciones, las sociedades, sindicatos, cooperativas y otros semejantes. No son parte del Estado. ¿Es el Estado o no es el Estado? No, ahí en eso no. Ahí podés, como quien dice, dudar un poco, porque eso era lo que yo quería. Por eso fue que no. Pero después, como quien dice, cuando uno hace análisis, a veces lo mete a algo y de repente lo saca y al final lo jala, y por eso uno tiene que hacer muy bien los análisis. No solo es de leer, como decían los abuelitos. Esto no solo es de inflar y hacer botellas. Por eso es que los análisis son muy importantes. Y ahorita vamos a concluir. Sí, leyéndote la otra parte. Muy bien. Dice, el amparo procederá contra las entidades a que se refiere este artículo cuando ocurrieren las situaciones previstas en el artículo siguiente o se trate de prevenir o evitar que se causen daños patrimoniales, profesionales o de cualquier naturaleza. Aquí también en este párrafo está, como quien dice, la función preventiva, ¿verdad? Si se dan cuenta. Cuando se trate de, ¿qué dice? De prevenir o evitar que se causen daños patrimoniales, profesionales o de cualquier naturaleza. ¿Está ahí la función preventiva? Pregunto. Por supuesto. Vale. Pero vamos a regresar al párrafo anterior.
y te voy a hacer unas preguntas, ¿no? Y ahí vas a llegar a la conclusión de que si solo es con el Estado o en contra del Estado, ¿qué es el amparo? Muy bien. Preguntas lógico-jurídicas. Presten atención los demás. Noé, Sí, Lick. ¿los partidos políticos dónde se inscriben? En el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. ¿Es el Estado? ¿Perdón? ¿Es el registro de ciudadanos y el Tribunal Electoral parte del Estado? Sí, ¿Quién le da la personalidad jurídica al partido político? el registro de ciudadanos. ¿Y el registro de ciudadanos es Estado o no? Es Estado, sí. Vaya. Partidos políticos. Ahora vamos con las asociaciones. Las asociaciones, ¿dónde se registran? Yo no estoy muy seguro, pero creo que es el Ministerio de Gobernación el que les da también personería. Va. El Ministerio de Gobernación. ¿El Ministerio de Gobernación es Estado? Es el parte del Estado. Así es. Las sociedades, ¿dónde se registran? El registro mercantil. ¿Es parte del Estado? Sí. Vaya. ¿Los sindicatos dónde se registran? Los sindicatos. No me recuerdo bien de la oficina, pero existe uno que contempla el Código de Trabajo. Ministerio de Trabajo, no te hagas bola. Ajá. En la Dirección General de Trabajo. Sí, que es del Estado también, del Ministerio de Previsión Social. ¿Y las cooperativas? En la Superintendencia de Bancos. Pero hay un instituto. Ahí sí no sé. ¿Y ese instituto de dónde será? Del Estado, siempre. Entonces, esa no titubees, no titubees. El objetivo de no haberte respondido la pregunta en esa ocasión era traerte a este ejercicio. ¿Ya? Porque aunque ahí diga sociedades, ¿qué piensa uno cuando dice una sociedad? ¿Que es público o privado? Particular. Piensa uno en lo privado, en lo particular. Sí. Pero, ¿te das cuenta? No es tan particular como aparenta. Sí, porque al final es el Estado el que lo autoriza. Que ejerce. Y ahorita vamos a platicar de algo. Ustedes saben que, por ejemplo, ya estamos claros entonces, ¿verdad? Ahora sí sabes bien, tenés bien claro por qué es el Estado. Porque Sí, solo es gracias. el Estado. En algún momento podés titubear. Y aquí lo que no se quiere es, aquí lo que no se quiere es que dudes. Sí, va. Está bien, gracias, Lick. Vale, ahí estamos. Ustedes han escuchado que ahorita, con este problema que se está dando, un estira y un encoge, que ya el actual presidente electo ya parece abogado del TSE, han promovido amparos. ¿Y han promovido amparos quiénes? Pregunto. ¿Quiénes han promovido amparos con estos problemas que se han dado? ¿O están alejados de la vida nacional ustedes? El mismo TSE y los partidos políticos, licenciado. ¿Y el MP también? Y el MP también. ¿Y asociaciones también? ¿Ya? Pregunto, ¿ustedes saben que ahorita declararon un amparo provisional para despejar las vías?
Sí, escuché algo de eso. Sí, Lick. ¿Qué derechos se estaba vulnerando? De la libre locomoción. La libre locomoción. ¿Quién lo promovió? CACIF. CACIF. ¿Y ustedes creen que le interesa la libre locomoción a ellos? No. No, ¿Qué es lo que licenciado, les pero les interesa? conviene. Yo ¿Qué les pienso que sí. A De ellos hecho, lo la, que les interesa es la libertad de comercio y la libertad de industria. La libertad de asociación, Lick. Sí, no, porque ahí no se afecta a la asociación. Ahí se afecta el comercio y la industria. Y por eso fue que promovieron el amparo. Les pregunto, ¿en contra de quién lo promovieron? ¿Ustedes saben? en contra del presidente del Ministerio de Gobernación. Efectivamente. ¿Y ellos representan al Estado? Sí, definitivamente. Y Por el amparo, supuesto. O se lo pueden buscaba interponer retribuir. a los manifestantes. No. No, licenciado. ¿Le vamos encontrando la lógica? Sí, licenciado. Por supuesto. No fue en contra de los que fueron a bloquear, que se están ganando sus 300 quetzalitos. Porque les cuento que dice que en Sololá, aparte, están yendo a los lugares, y a mí me lo contó un exalumno, que ellos tienen un hotel y le fueron a decir que tenían que cerrar el hotel. Eso no me lo estoy inventando. Y así como le dan sus 300 quetzalitos, resulta que si no va a manifestar, le imponen una multa, les cuento, las comunidades. Y la multa es que si no va a manifestar, tienen que pagar 300 de multa. Aunque no estén legitimados para imponer esas multas. Entonces, el que va a manifestar se gana sus 300 quetzalitos. Y el que no va a manifestar se gana su multa de los 300 quetzalitos. Y entonces, ¿qué creen ustedes que prefieren? Ir a manifestar. Ir a manifestar para ganarse sus 300. Porque si no va a manifestar esos 300 que le imponen de multa, sirve para subsidiar el pago para otro que se los quiere ganar. Miren cómo funciona. Y en mi caso yo no le he subido los limones. Porque yo he buscado alternativas. Y mis alternativas ha sido buscar horarios que no estén bloqueados. O sea, que no esté bloqueada la carretera. Pero ¿qué creen ustedes que va a pasar? Con los demás productos. Se va a encarecer más. De hecho, ya está más caro todo. Se va a encarecer. Si hay unos que especulan y lo que buscan en la especulación es que aunque tenga, van a empezar a decir que no hay nada. Y que si quieren, pues. Y con eso Se de van a la gasolina, ¿será cierto? Eso de la gasolina, yo no creo que sea cierto. Pero ya viene la especulación. Licenciado. ¿Sí? Disculpe una pregunta. ¿Un amparo puede llevar como consecuencia ya un proceso penal? Le pregunto porque, por ejemplo, digamos No. las personas, ¿no? Edgar, acabas de leer Ajá. el artículo que lo que busca. Tal vez no me expliqué, es que le preguntaba esto porque digo yo, las personas que están manifestando pues tienen derecho a manifestar, la ley lo permite,
pero fíjense que, por ejemplo, ellos ocupan toda la calle. Y ayer, por ejemplo, sucedió algo aquí en el kilómetro 12 de la Ruta del Atlántico. Una persona se desangró porque los bomberos no podían pasar y ahí yo creo que se murió el cuate porque ¿dónde iba a pasar? La cola estaba desde aquí, desde la cuchilla de la zona 6 hasta casi Llano Largo. Entonces, si esa persona muere, bueno, unos Tendrían con que un deducir, derecho. bueno, tendrían que individualizar. El problema Ok, ahí lo miro más de individualización, ajá, ¿ya? sí De individualización. Podría decir alguien, ¿qué delito se les ocurre? Y por ejemplo, si hay un amparo provisional y en ese caso pasa y el ministro de Gobernación no hace nada, ¿no sería un incumplimiento de funciones Hay irresponsabilidad. Quien desobedeciere una orden de qué? de un De un juez? tribunal competente, que en este caso por, sería un om- tribunal de amparo, por omisión, ¿verdad, Lick? por falta de acción en cuanto a falta de cumplimiento de la orden que se le ha dado. Bueno, pero a lo que quiero que tengamos claro es que el amparo va dirigido a la prevención de vulneración. Y cuando ya hubiera ocurrido la vulneración, la restitución o restauración del derecho. Con esto que está pasando ya quedamos claro qué derechos. ¿Qué derechos dijimos que se estaban vulnerando al bloquear? La industria, ¿Qué más? Comercio. Libre comercio. La, y el comercio. la La libre libertad de locomoción industria y también, ¿vale? comercio. ¿Cuál? La libre locomoción también. Es que mire, pues manifestar pueden, porque también hay una libertad de qué? Para poder hacerlo. Lo que no existe libertad es de bloquear. Pero ustedes saben que como si no hay medidas de hecho y no hay bloqueo, no, muchas veces no se le presta atención, ¿verdad? Entonces esa es la razón por lo que lo hacen. Pero no es que el bloqueo sea legal. El bloqueo no es legal. Si logran individualizar a quién es el que está promoviendo eso, hasta lo pueden iniciar un proceso penal. Y si se muere una persona, por supuesto. Bueno, entonces volviendo a la temática. El amparo busca ¿qué? La prevención. Busca la restauración. Cuando ya hubiera ocurrido la violación. No tiene ni fines penales, ni fines políticos, ni fines electorales. De una vez les hago la aclaración. Es únicamente la prevención y restitución de la no vulneración de los derechos. Y ahorita lo vamos a descubrir. Lo vamos a seguir confirmando. Bueno. Artículo 10. ¿Cómo se llama? ¿Quién me apoya? Procedencia del amparo. Procedencia del amparo. ¿Sí? La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea. Pausa. A toda situación. Entonces tendríamos que ir a dar un colazo nuevamente al artículo 2. ¿Qué establece el artículo 2? Interpretación extensiva de la ley.
Vaya, interpretación extensiva. Y cuando dice toda situación, puede hacer que sea una situación. Puede ser una situación que no esté contemplada aquí. Como quien dice, la ley se queda corta. Pero como debe ser una interpretación extensiva, podemos decir que la ley lo tiene contemplado. ¿Estamos? Bueno. Sigamos con la lectura, por favor. Toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos de la Constitución y las leyes de la República de Guatemala. Reconocen ya sea que dicha situación prevenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Toda persona tiene derecho a pedir amparo. ¿promover amparo en contra de los manifestantes? No. ¿En contra de quién se promovió? Del Estado. Del Estado. ¿Y la razón? Lógica jurídica. Es porque el Estado debe ser garante. ¿Cuál es el fin del Estado? Pregunto. Eso está en la Constitución. ¿Y está en el artículo qué? 265. El fin del Estado. El bien La común. Constitución. Perdón, ¿El bien perdón. común dónde está? ¿En qué artículo? 1. En el artículo 1. En el artículo 1. Entonces, ¿quién es el garante? ¿Quién es el responsable de que se vulneren los derechos? El Estado. Estado de Guatemala. El Estado. Entonces, a él es el que le tiene que caer el leño, ¿verdad? Así como alguien dice que les están imponiendo la multa de 300 o le dan unos leñazos, ¿verdad? De repente su castigo maya les dan también, ¿verdad? Si no, participa. Bueno. Sigamos en la lectura, por favor. Toda persona tiene derecho a pedir amparo entre otros casos. Pausa. Inciso. ¿Por qué creen que dice entre otros casos? Volvemos nuevamente a qué artículo. Al artículo 2, interpretación extensiva de la ley. Aplicación, interpretación extensiva de la ley. Quiere decir que no solo estos casos que vamos a ver ahorita a continuación son, sino que puede ser toda situación, dice ese artículo. Al inicio de este artículo, ¿qué dice? Subrayen eso. Toda situación. La procedencia del amparo tiene toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza y restricción. Hasta ahí, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué se hace ahí? Interpretación extensiva de la ley. Extensiva de la ley. ¿Vieron cómo le encontramos la relación de la interpretación extensiva? Aquí no estamos leyendo y memorizando artículos. No estamos como aprendiendo el AE, I, O, U, las vocales. No estamos como cuando nos enseñaron a las tablas. ¿Será que las tablas las aprendimos por análisis o por memoria? Por memoria. Por memoria. Más adelante las operaciones matemáticas ya tienen más lógica matemática. ¿Y qué pasaba si no nos las aprendíamos? Antes. ¿Nos daban reglazo en la escuela o nuestro papá también?
Pero eso ahora no lo mencionamos porque hay muchos techos de cristal, ¿verdad? Y no va a hacer que se quiebre. Bueno, digamos. Toda Inciso persona A, tiene derecho a pedir amparo. ¿En qué? Subrayen eso. entre otros casos. ¿Y qué significa entre otros casos? Que son Todo es enunciativos, subjetivo de amparo. que son enunciativos, pero no son limitativos a esos casos. ¿Qué quiere decir en otros casos? Que hay más casos que puede hacer que no estén contemplados en este artículo que vamos a ver. Y ahora siguen con la lectura. ¿Cuáles casos son los que regula el 10? Inciso A, para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos y garantías que establece la Constitución o cualquier otra ley. Para que, ¿qué dice? Se mantenga. Función preventiva. Para que se le restituya. Función restitutiva o restauradora. Ahí está. En el goce de los derechos y garantías que establece, ¿qué? La Constitución o cualquier otra ley. ¿Solo? ¿O hay más? O los convenios y tratados internacionales. Eso ya lo sabemos. Ratificados por Guatemala. B. Para que se declare en casos concretos que una ley, un reglamento, una resolución o acto de autoridad no obliga al recurrente por contravenir o restringir cualesquiera de los derechos garantizados por la Constitución o reconocidos por cualquier otra ley. Ojo. No solo en contra de la ley se promueve inconstitucionalidad, sino que también se puede promover, ¿qué? Amparo. ¿Y cuál es la clave para interponer el amparo? Que restrinja. Que restrinja o un vulnere. derecho. Que restrinja o vulnere un derecho contenido ¿dónde? En la Constitución o en cualquier En la ley. Constitución. ¿Estamos? La clave es el derecho. Lic. Buenas noches, Lic. Buenas noches. Una pregunta, tal vez retrocediendo un poco, solo me quedó esa duda ahí. El sujeto pasivo, estamos viendo que es el Estado. Sin embargo, en el artículo 10 establece que también las entidades de derecho privado. Sí, pero ahí fue donde les dije que, por ejemplo, ¿quién les daba la personalidad jurídica? ¿Quién lo reconocía? ¿Dónde se inscribían? Y al final concluimos que al final resultaba siendo ¿qué? El Estado. El Estado. Ojo, Juan Gabriel, aquí vamos a encontrar que hay sujeto activo, hay sujeto pasivo, pero que también hay ¿qué? Terceros. Tercero interesado. ¿Ya? ¿Quién creen ustedes que fue el tercero interesado aquí en esta acción que promovieron? Especulemos un poco porque no tenemos la seguridad. Por ley, el tercero interesado por ley es el Ministerio Público. Pero hay terceros interesados que no son por ley, sino que tercero interesado, cualquier persona que tuviera relación o interés directo en el asunto. ¿Sería ahí el CACIF también, licenciada? Y ahí abre la puerta. El CACIF es
sujeto activo. ¿Por qué lo promovió? Entonces, Juan Gabriel, cualquier persona que tuviera interés o relación directa con el asunto. Y ahí se van, Juan Gabriel, el Sí, resto. Sí. Ahí se van el resto, ahí se van todos, los que faltan. Pues la verdad que todo está vinculado porque el artículo 8 dice no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Así es. Siempre y cuando se vulnere, exista un riesgo o una amenaza de vulneración ¿a qué? A un derecho. Un derecho constitucional. Pero no solo derecho constitucional, Juan Gabriel. No, eso no lo dije yo. ¿Quién dijo solo un derecho? Fue Ya Darwin me- Lee. ya. Darwin, Fue no un solo, profesor interesado, Lick. no solo un derecho constitucional, Darwin, sino que un derecho que esté contenido en cualquier ley, En cualquier ley. o en convenios o tratados internacionales. Ya les dije que cambien ese chip. Okay. Si no, los vamos a resetear. Yo lo que hago cuando les hago los exámenes es resetearlos. Ahora viene otra pregunta, Lick. Adelante, Juan Gabriel. Los derechos, aunque estén constituidos en la Carta Magna, no son absolutos. Volviendo al caso de las manifestaciones, pues ellos están invocando un derecho a la manifestación, a la libre manifestación, pero están afectando otros derechos de la sociedad. Entonces debemos de entender de que los derechos no son absolutos desde la teoría del derecho constitucional. Es que, Juan Gabriel, por ejemplo, hay antinomias. Y entonces las antinomias quiere decir que se logran desvanecer con el análisis del caso concreto. Y al hacer el análisis del caso concreto, entonces se hacen exclusiones de las situaciones que se pudieran estar viviendo y que ha sido sometido a conocimiento de la autoridad que al final debe resolver. ¿Qué derechos pudieran estar ahorita en contraposición? Hay varios, está el derecho a la libre locomoción, el derecho a la vida, acceso a la salud, ¿verdad? Y otros. Pero esos están del mismo lado. Sería el derecho a la manifestación, el que estaría en contra otra vez. ¿Va? Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El análisis del caso concreto. ¿Y dónde están contenidos esos derechos que me están manifestando ustedes? ¿En qué norma? En la propia Constitución. Y entonces, cuando hay contradicciones en un ordenamiento jurídico que tiene un mismo nivel de jerarquía, entonces estamos hablando de una antinomia. Porque cuando hay contradicción entre un derecho contenido en una ley ordinaria y de ahí se pone en contraposición con un derecho contenido en la Constitución, ahí está fácil. Ahí está fácil. Prevalece la Constitución. Prevalece la Constitución. Pero si fuera en materia de derechos humanos, ni la Constitución ni la ley ordinaria, sino que ahí va a prevalecer ¿qué? Los tratados o convenios internacionales en materia de derechos humanos. Derechos humanos. ¿Estamos?
¿Se convenció, Juan Gabriel? Sí, estoy convencido. Gracias, Lick. Sigamos. Inciso Para C. que se declare- ¿Qué dice aquí? En casos, ¿qué dice ahí, Juan Gabriel? ¿En dónde, Lick? Ahí en ese artículo, en el inciso B. En el inciso B. Se lo Sí. leo. Inciso literal B es Ajá. para que se declare en casos concretos que una ley... En casos concretos. ¿Ya? En casos concretos. Lo que pasa es que a muchos no les gusta ni la lógica jurídica ni el análisis jurídico. Y ahí es la clave. La sana crítica razonada. Bueno, vamos pues. Inciso C, ¿quién me lo lee? Inciso C. Para que en casos concretos se declare que una disposición o resolución no meramente legislativa del Congreso de la República no le es aplicable al recurrente por violar un derecho constitucional. ¿Por violar qué? Un derecho Un constitucional. derecho constitucional, ahí está. D. D, por favor. Inciso D. Cuando la autoridad de cualquier jurisdicción dicte reglamento, acuerdo o resolución de cualquier naturaleza con abuso de poder o excediéndose de sus facultades legales o cuando carezca de ella o bien la ejerza en forma tal que el agravio que se causare o pueda causarse no sea reparable por otro medio legal de defensa. Este inciso D es aquel caso que les indiqué. Por ejemplo, ustedes saben que hay procedimientos que después ya no tienen regulado ni el recurso de revocatoria ni el recurso de reposición. Que no tienen regulado, hay otros que no tienen regulado ni la vía judicial. Pero el hecho que no tengan regulado los recursos administrativos o la vía judicial no quiere decirse en esos casos que no sea procedente ¿qué? El amparo. Por eso es que aquí Licenciado. en ese inciso D, cuando dice en forma tal que el agravio que se causare o pueda causarse no sea reparable. ¿Por qué dice ahí? Por otro medio legal de defensa. El hecho que ya no tenga recurso o vía judicial no quiere decir que no se pueda promover ¿qué? Un amparo. El amparo. Porque ahí se recuerdan que no hay área que no sea susceptible de amparo. Y ustedes ya saben que el amparo procede siempre y cuando exista una vulneración contenida de un derecho, contenida en la Constitución, en otra ley o en convenios o tratados internacionales. Y ahí abre la puerta para, si es derecho, el que tiene la persona, procede el amparo. Pero ojo, sin obviar el principio de definitividad que señala que para ir al amparo deben agotarse todos los recursos e instancias ordinarias. Cuando no está establecido ni recurso ni vía, ahí no hay que agotar principio de definitividad, porque ahí este mismo artículo que estamos viendo es el que nos abre la puerta porque menciona no sea reparable, ¿por qué? Por otro medio legal de
defensa. ¿Alguien habló? Sí, disculpe la interrupción nuevamente. No me quedó muy claro cuando usted decía del presidente electo que anda promoviendo los amparos. Esa es una. Y la otra es en Habría que los... ver si él está legitimado para poder promoverlos. Ah, ya Si entendí. tiene Y, legitimación activa. y la otra es en la coyuntura nacional, no está regularizado como que el procedimiento en la vía judicial y aquí así iría de manera constitucional para presentar un amparo. Así es. Por eso es que ellos después de la vía administrativa se van a la vía constitucional. En ningún momento has escuchado que después de la vía administrativa ellos se fueron al contencioso. ¿Ya? Después de los recursos administrativos viene la vía. Obviamente, si ya no hay regulado una vía judicial, ¿cuál es la vía que vas a acudir? A la constitucional. Vía constitucional. Esa es la respuesta, mira. Entonces te digo dónde se pueden batear, sacar de la jugada al actual presidente electo, en verificar si tiene la legitimación activa para promover. ¿Ustedes saben que ya desestimaron un amparo que él promovió? Porque les cuento que también en el amparo hay desestimación y también hay sobreseimiento. Esas dos instituciones jurídicas del derecho, ¿en qué rama del derecho ustedes los habían escuchado? Penal. Penal. En derecho penal. Pero resulta que también aquí, aparte de que hay suspensión del trámite del amparo por extemporáneo, por prematuro, también hay desestimación. Y vamos a encontrar también sobreseimiento. Ojo, no tenemos a la vista el amparo, pero pienso cuando en las instituciones que he asesorado han promovido amparo, lo primerito que voy a verificar es, uno, si está dentro del plazo. Dos, si quien lo promovió tiene la legitimación activa. Y si la autoridad contra quien se promovió tiene la legitimación pasiva. Y así es como uno de entradita puede ganar los amparos. Así me he traído muchos amparos. ¿Puede repetir el tercero, licenciado? ¿De cuál? ¿De la legitimación activa, legitimación pasiva? ¿O de qué? Sí, usted No sé dijo cuál dije legitimación. ¿Perdón? Usted No dijo sé qué dije. legitimación activa. No me recuerdo qué dijo. Pasiva. Pasiva fue la última que dije. Okay. Si es contra la autoridad, si la autoridad contra quien se promovió el amparo tiene la legitimación pasiva, porque si no se confundió y presentó un amparo en contra de quien no era. Prematuro, dijo Lico. Es que dije también extemporáneo al inicio. Extemporáneo, prematuro. Si tiene legitimación activa, si tiene legitimación pasiva. Que esos Una cuatro. pregunta. Ah, y hay otra cosa. Si es prematuro, ¿qué quiere decir? Que no agotó el principio de definitividad. Que tenía que antes que haber agotado los recursos ordinarios. ¿Y cómo le hace usted para... Sí, Félix. Perdone la interrupción. ¿Cómo le hace usted para hacer
la legitimación de la parte pasiva. Hay que hacer el análisis del caso concreto cuando te lo presenta. Y ahorita vas a ver la legitimación. Aquí está. Aquí habla de legitimación activa y pasiva. Aquí decía que artículo 9. Sujeto pasivo del amparo. Hay que hacer el análisis, sí, en contra de quién se promovió el amparo. Si va bien dirigido el amparo, pues de repente lo promovió y no era en contra de él que se tenía que promover. Entonces uno desde ahí, cuando le dan las primeras 48 horas, ahí alega eso. En las primeras 48 horas alega uno. Si es prematuro, si es extemporáneo, si no hay legitimación activa para promover quien lo promovió, si no hay legitimación porque no se le está vulnerando un derecho. Y esa es la clave, mira, Javier, Félix. La clave es si contra quién se promovió ha vulnerado un derecho. Imagínate que no tiene nada que ver en el asunto y no ha intervenido nunca en el asunto. Si no ha intervenido nunca en el asunto, entonces jamás va a tener legitimación pasiva. Por ejemplo, en este amparo que promovió el CACIF, si lo hubiera promovido en contra de Provial, por ejemplo, cuando No. realmente tiene que ser contra PNC. ¿Quién es el Entonces, ahí encargado de velar por la seguridad y porque proteger y servir? Hasta tiene su eslogan, ¿verdad? Sus la funciones. Policía Nacional Civil, ¿verdad? Pero digamos, en este caso, No el hubiera supuesto tenido la de que, legitimación, no hubiera tenido la legitimación pasiva. correcto, ese es Y el eso ejemplo tenían que que quería alegar poner. los abogados de Provial. Sí, para tal vez ahí complementar lo que el compañero Este preguntaba. ejemplo está muy bueno, Juan Gabriel. ¿Ya? Bueno, seguimos. Aquí hay algo que ya vimos y se van a dar cuenta que hay un artículo que se refiere al derecho de petición. ¿Cuándo? El E, por favor. Cuando en actuaciones administrativas se exijan al afectado el cumplimiento de requisitos, diligencias o actividades no razonables o ilegales, o cuando no hubiere medio o recurso de efecto suspensivo. Entonces ahí procede el amparo. F. Cuando las peticiones y trámites ante autoridades administrativas no sean resueltos en el territorio que la ley establece Territorio. o de no haber... Ahí no dice territorio. Vamos a ver. Ponete gafas, por favor. Perdón, término. Que la ley establece o de uno o de no haber tal término en el de 30 días una vez agotado el procedimiento correspondiente, así como cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite. Vaya. Ojo. Ese artículo se relaciona con el derecho de petición. ¿Está contenido en qué artículo de la Constitución? Artículo 28 de la Constitución. 28. ¿Y qué artículo de la Ley de lo Contencioso? Artículo 1. Artículo 1. Les voy a dar un minuto para que hagan la relación. Medio minuto. Para que hagan la relación tanto en el artículo 1 como en el artículo 28 de la Constitución y este artículo que estamos viendo.
Marvin Estuardo Ramírez dice, es como el amparo de reposición que presentaron y no correspondía. Entonces, ¿qué pasó? Pues yo pienso que ahí, si procedía a reposición y no lo hicieron y de una vez se fueron al amparo, entonces, ¿qué pasó? Por no agotar el principio de definitividad, se podía venir el amparo. Y es más, a veces el mismo tribunal de entradita no los admite. Y hay veces que cuando le corren la audiencia, uno se debe oponer en la primera audiencia para traérselo abajo, para qué desarrollar todo el proceso de amparo. Según lo recuerdo, Lick, lo presentaron ante la Corte de Constitucionalidad y no procedía. Entonces, ¿qué pasa, Marvin? Hay unos artículos, si no procedía, ¿por qué? ¿Por principio de definitividad o porque lo plantearon ante un tribunal que no era competente? No correspondía porque según la ley de lo contencioso administrativo es un recurso que se plantea ante autoridad jerárquica superior. Entonces estaba mal planteado, no ante la autoridad que correspondía. Estaba mal planteado. Por eso lo Mal votaron. planteado. Sí, es que miren, a mí me encantan los amparos. ¿Ya? Me encantan los amparos. Eso es algo, pero miren, apasionante. Yo por eso les he dicho que he tenido la bendición de que lo que yo les doy aquí, lo que yo les platico aquí, no es porque me lo contaron. No es porque de repente me dieron el curso y yo me fui a estudiar para darle la clase. Tengo la bendición que de todo esto que estamos platicando y que les he dado en todo este curso, lo he vivido. Y eso es lo que yo les estoy, ¿ya? Eso es lo que yo les estoy tratando de compartir. De repente alguien cuando cuento las cosas dice, Lick, saber de dónde se inventa esto. Pero eso es algo que yo lo he vivido y yo se los estoy compartiendo sin egoísmo. ¿Ya? Hay quienes que no me entienden y como no me entienden dirán, este Lick no sabe, este Lick no sé qué, ese no sé cuánto. Pero es porque no me entienden. ¿Pero qué tengo que ver yo si no me entienden? Si yo les estoy compartiendo algo real. ¿Ya? Marvin dice, por eso de las multas, dice Marvin, ¿de qué se trata eso de las multas, Marvin? No, que cuando se plantea mal un recurso le ponen a uno su multa, entonces hay que saber también sobre eso. Porque... Pero no es solo cuando se plantea mal, sino que es cuando te lo declaran sin lugar. Correcto, sí. Y a veces te lo declaran sin lugar, sin razón. No creas que esto resuelven conforme a derecho. No creas. Llega un momento que uno se enfrenta a tantas situaciones que uno dice, la verdad es que uno cuando estudia en un mundo perfecto y cree que las autoridades le van a resolver conforme a derecho siempre. Y llega un momento en que de repente uno se pudiera pensar, ay Dios, no hay justicia en Guatemala, ¿no? Pero no por un caso que te resuelvan mal o porque te impongan una multa, ya no lo vas a ir a promover. Tenés que ejercer derechos de defensa en contra de quien te busque. Y obviamente te tenés que ganar tus centavos también, ¿verdad? Y si te imponen una multa, paga la multa. Que yo les conté que en diciembre voy a ir a pagar unos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿ya hicieron la relación?
Ya está. ¿Ya vieron que ese se refiere al artículo 28 y al 1? Ah, pero aquí hay este G, miren este G, el que viene, léanlo. Ahí van a ver que este nos va a servir para entender un poco la situación que se está viviendo. G, por favor. Sería en materia política cuando se vulneren derechos reconocidos por la ley o por los estatutos de las organizaciones políticas. Sin embargo, en materia puramente electoral, el análisis y examen del tribunal se concretará al aspecto jurídico, dando por sentadas. ¿Se concretará dónde? ¿Qué es lo que tiene que ver el Tribunal de Amparo? En el aspecto jurídico. El aspecto jurídico. No nos interesa nada el aspecto político ni el electoral siquiera, mucho menos. Tiene que resolverse conforme a derecho. Por eso es lo que no comprenden muchos ahorita en esta situación que estamos viviendo. Que todo lo están relacionando con la política y con lo electoral. Y eso es el peor error que pueden cometer. Como quien dice, deben enfocarse, si están conociendo amparos, no en lo político, sino que en qué. En el aspecto jurídico. En el aspecto jurídico, ese artículo lo señala. Se concretará, dice, ¿a qué? Al aspecto jurídico. Dando por sentada las cuestiones de hecho que se tuvieron por probadas, y aquí habla de un recurso. Y más creo que ese fue el recurso que no interpusieron. Marvin. Sí, Más seguro que ese fue el recurso que no interpusieron y se fueron ¿a dónde? por otro Al lado. amparo. ¿Y qué iba a pasar? Triste tu caso, ¿o no? Va. Sigamos. H. Solo este artículo vamos a ver ya. En los asuntos de las órdenes judicial y administrativo que estuvieran establecidos en la ley, procedimientos y recursos por cuyo medio puedan ventilarse adecuadamente de conformidad con el principio jurídico del debido proceso. Si después de haber hecho uso el interesado de los recursos establecidos por la ley, subsiste la amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Ojo, lo que este artículo nos está dejando claro es que el amparo no es una instancia revisora. ¿Ya? No se va a ir a revisar lo que se hizo, sino que debe enfocarse directamente en la vulneración del derecho. Y ahí es donde muchos se pierden y plantean mal el amparo, porque lo plantean como que quieren que el Tribunal de Amparo vaya a revisar lo actuado. Y no es esa la esencia del amparo. ¿Cuál es la esencia del amparo? Determinar si existe ¿qué? Vulneración. ¿Vulneración de qué? De un derecho. De un derecho. Si subsiste la amenaza, la restricción o violación a los derechos que señala la Constitución y demás leyes.
Colóquenle ahí al inciso H. El amparo no constituye una instancia revisora. Y les comparto que Perdón, tanto el Ministerio Público como la PGN, si interviniera ahí en ese asunto, aunque por ley es el Ministerio Público, y la autoridad impugnada, eso alegan siempre. En todos los amparos, el MP y el sujeto pasivo alega eso. Como quien dice, ya tienen el formato. El amparo no constituye una instancia revisora. De cajón lo tienen ya, sus formatos o machotes, como ustedes quieran decirles. ¿Cómo te puede evitar eso? Aclarándole al tribunal que esa acción, que ese proceso de amparo no pretende la revisión, sino que pretende que la revisión de lo actuado, sino que pretende se establezca la vulneración del derecho. Ojo, ahí se ganan o se pierden los amparos. Enfóquese. ¿Qué tienen que hacer muchos aquí? En enfocarse en estudiar. Porque si no, va a pasar como los amparos, ¿verdad? Hasta ahí vamos a dejar. Y aquí, Disculpe una pregunta. Y aquí solo vamos a ver esta última parte. Y ahorita te atiendo la pregunta. El último párrafo establece lo determinado en los incisos anteriores. ¿Qué dice ahí? ¿Subrayan eso? No excluye. No excluye otros casos. Volvemos a traer ¿qué artículo otra vez a la vista? Artículo El 2. 265 y el 8. Artículo 2, volvemos a traer otra vez a la vista. Quiere decir que no solo esos casos. Bueno, hasta ahí estamos. Ahora hagan la pregunta, pues. Disculpe, de conformidad con lo que establece aquí en el literal H, el recurso de revisión, ¿en qué momentos entonces se puede invocar? Después del recurso de revisión. Cuando ya no hayan más recursos administrativos, ya como quien dice, ya agotaste los recursos ordinarios, entonces vas a poder interponer ¿qué? El amparo. Pero ¿qué pasa? No interpusiste el recurso de revisión y te vas al amparo. ¿Por principio de qué? De definitividad. Pollito con papas. Con multa en mano de uno. Como quien dice, Xcamic, ¿verdad? Como quien dice, matanga, ¿verdad? Y otros agregados que pudieran colocarle. Feliz noche. Cuídense. Gracias, Lee. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lee.